Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Casa Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y también portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, en el día de hoy, este es uno de los programas anuales que a mí más me gustan, uno de mis favoritos. Bueno, sabemos que todos me gustan, por supuesto, porque siempre tenemos buenísimos invitados de nuestro gobierno, pero este es muy, muy especial y para mí, de verdad que es un orgullo poder anualmente tener este programa. Les digo por qué. Porque se trata del programa anual que tenemos justo antes de la Gala Hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery y le presentamos a 3 de nuestros estudiantes que van a ser galardonados con la beca este año. La fiesta, la gala, es el próximo jueves en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Así que me acompañan. Por acá está Raiza de la Cruz, bienvenida, muy buenas tardes, acércate sin miedo, esto no muerde. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, acuérdate que aquí vamos a conversar, así que sin pena, relájate y respira profundo. Aquí, a mí, ¿qué mano está a la izquierda? A mi izquierda. No, es que estoy pensando cómo me ve la gente del otro lado de la pantalla. Tengo a Luca Balanguero, que también es uno de los jóvenes que es galardonado este año con la beca del Ejecutivo. Acércate, Lucas, buenas tardes. Un placer. ¿Cómo estás? Bien. Estás muy chulo, así con tu traje Bien, y tu corbata. Y también tenemos a Susan Collado, que también es otra de nuestras galardonadas en el día de hoy. Y vamos a estar, obviamente, conversando sobre las aspiraciones de ellos. Bienvenida, Susan, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por participar. Y cada año, como seleccionamos a los que lleguen al programa, yo siempre le envío un correíto electrónico al grupo de los jóvenes que van a recibir la beca y siempre digo, los 3 primeros que me contesten, esos son los que están en el programa en Radio América. Y bueno, ustedes fueron los primeros en contestar, así que muchísimas gracias por ser tan rápidos, moverse rápido, en la vida hay que moverse rápido, por eso están aquí hoy. Así que bueno, ya eso fue una presentación muy larga, vamos a comenzar, ¿qué te parece? ¿Contigo? Raiza. Como quieras. Okay, all right. Recién graduada de secundaria, ¿cierto? Sí. Ok, ¿de dónde te graduaste? Vamos, cuéntanos, hazme la historia de tu vida, dale. Yo me gradué de la escuela Albert Einstein, que queda aquí en Kensington. Acércate, acuérdate de acá. Aquí en Kensington. Y me gradué con honores. Y Congratulations. Gracias. Y ahora voy a la escuela de Montgomery College en Rockville. Ok, ¿qué piensas estudiar, corazón? Criminología. Ay, Dios mío. Ok, eso es, ya tenemos policía, ¿cómo es? Detective, investigadora, todo eso. Sí, ¿De veras todo, que sí. eso es lo que te quieres incursionar? Sí. Qué chévere, muy bien. Ok, Lucas. Yo me acabo de graduar como ella, pero de Thomas Wooten. Y estoy yendo yo también a Montgomery College, a Rockville. Ajá. Y estoy estudiando General Engineering. Ingeniero. Por acá Sí, tenemos una que va a estar encargada de las operaciones de investigaciones de los crímenes en el condado de Montgomery, que esperemos que no haya mucho, de verdad, aunque te quedes sin trabajo, amiga. Pero bueno, hay otras ramificaciones en lo que te estás incursionando. Sí. Y tenemos pues acá un ingeniero futuro. Susan. Yo me gradué también este verano de... O sea que todos los 3 son recién graduaditos Sí. de high school. Qué bonito. Sí. Ajá. Me gradué de Kennedy High School. Ok, también cercano acá. Sí. También estoy yendo a Montgomery College, estoy yendo a los 2 campus, Tacoma y Rockville, y quiero ser una enfermera. Mírame para eso. O sea, tenemos acá enfermeras, criminóloga Ok, ya después me acuerdo cómo se dice. Y tenemos también acá ingeniero, de veras. De hecho, dentro del grupo de ustedes, de los 65, hay aproximadamente
40 campos de estudio de carreras entre todos ustedes, de arquitectura, antropología, seguridad cibernética, por supuesto informática. Hay esa rama. También lo que hay dentro del grupo es que hay muchísima diversidad étnica, porque acá están nuestros chicos hispanos, pero dentro del programa ofrecemos unas becas también a algunos estudiantes que no son hispanos, y la representación de lo que es el conglomerado étnico, estamos hablando de Latinoamérica. Hay representación prácticamente de todos los países, desde México hasta Argentina. Hasta Argentina, contando también con Guatemala, con tu Colombia y tu República Dominicana. O sea, que de veras, que es un conglomerado bastante amplio, mucha diversidad étnica. Ok, entonces vamos a hablar. ¿Cómo se enteran ustedes de la oportunidad de esta beca? ¿Cómo se enteran? ¿Tú quieres ir? Cualquiera, arriba los micrófonos son suyos, chicos. This is it. These are your 15 minutes of fame. Come on. Sí, ok. Cuando estaba en la escuela de high school, estaba en un grupo de baile llamado Titanes Salseros. Claro, yo conozco los Titanes. Y me enteré de esta gala con Paula Peró. La profesora Peró. Sí. Y otros estudiantes que estaban en el grupo también habían aplicado para la beca. Y cuando le aprobaron la beca a los otros estudiantes... En años anteriores, Sí, en ¿cierto? años anteriores. A todo el grupo fue a apoyar a la gala. So, por ese medio del grupo me enteré de la beca. Ya, a media... Eso hacemos siempre, todos los años, que es una colaboración bonita que tenemos con muchas escuelas públicas del condado, que tenemos profesores, tenemos consejeros, tenemos maestros de español, que nosotros le damos de cortesía, le regalamos boletos para que ellos puedan llegar a la gala y puedan básicamente traer a estudiantes acá, como Raiza, que al año siguiente pudieran pues someter una solicitud para obtener la beca. Es parte de cómo ayudamos a promover y a la misma vez pues inspirarlos a ustedes y motivarlos de alguna manera para que estudien y para que apliquen a la beca y para que se la puedan ganar, obviamente. Lucas, ¿cómo te enteraste tú de este programa y cómo fue que llegaste a aplicar, no? Mi hermano mayor, que está por graduar en la primavera de este año. ¿De dónde se gradúa? De College Park. Ok. Y un profesor le contó hace no sé cuántos años atrás y me dijo a mí, entonces cuando gradué. Exacto. Mira qué bien, o sea que estamos por donde quiera, por la voz, de verdad, que la voz se ha regado por el estado de Maryland, porque servimos estudiantes que tienen necesidad financiera para pagar sus estudios a través de todo el estado de Maryland. No es solamente el condado de Montgomery, y tenemos una colaboración fuerte con todas las universidades y todos los colleges del estado de Maryland para que nos ayuden a promover esta iniciativa. Susan, tú. Al igual que Lucas, mi hermana creo que en el 2014 ella aplicó a la beca y se la dieron. Entonces, o sea que ella también es ella. una que ha recibido en el pasado nuestro. Wow. Así se riega la bola, así es la cosa. ¿Y tú fuiste con tu hermana a la gala? No pude ir esa vez. Pero... Todavía estás muy chiquitita. Pero miren, para que vean ustedes, ¿no? Lo que se dice en inglés, el ripple effect, el efecto de cómo las personas verdaderamente se enteran de este programa y a la misma vez se enteran de una forma muy positiva. Así que a ustedes felicidades, porque de verdad que este año aplicaron un sinfín de estudiantes. Siempre se galardonaron aquellos que obviamente tenían unas solicitudes bien conmovedoras en sí, y muchos quedaron sin la beca, desafortunadamente, por el asunto de lo que son los fondos. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria. Yo soy la presidenta, soy la fundadora, como parte de mis labores comunitarias, pero yo no cobro un centavo, y más nadie cobra un centavo, o sea que no hay costo administrativo, lo que quiere decir que todo el dinero que recibimos a través de las ventas de boletos, a través de los patrocinadores, pues van directamente a los becados y también, obviamente, a pagar por el costo del evento en el Teatro Fillmore. Ok, ya, demasiado. Ustedes estuvieron con nosotros en un ensayo recientemente, ¿ok? ¿Tú llegaste por fin? ¿Tú no pudiste llegar al ensayo? ¿O sí llegaste? ¿El ensayo? El ensayo, no, tú no llegaste al ensayo. No creo. No, yo me acuerdo que no. ¿Ensayo? No, porque
te notificamos después que ya había ocurrido el ensayo, por eso. Yo sé que tú no llegaste por esa razón. Fuiste galardonado después que ya el ensayo se había hecho. Pero si vas a estar el del día jueves, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Pobre Lucas, acá sentado entre 3 mujeres. Está bien, respira, Lucas. Estuvieron en el ensayo y de verdad que es toda una producción, ¿sí o no? Sí. Es una producción grande y de verdad que se les pide mucho a ustedes. Tanto que recordar. Acércate al micrófono. Pero están listas, ¿no? Espero. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, ¿están No se me listas? ha olvidado todavía. ¿No se te ha olvidado? Ok. Yo mandé este fin de semana la lista de quién es el patrocinador de cada uno. ¿Ya miraron? Sí. ¿Cuál es el suyo? PNC Bank. El banco PNC es tu patrocinador de tu beca. No me acuerdo el nombre, pero sé que un nombre se pasa. No me acuerdo hasta ahora, pero sé quién es. Es un gobernador, me parece, o un senador. No. Es No, yo creo que a ti... le busqué, Espérate, yo creo que la beca tuya te la está dando el ejecutivo High Cleggett. La de él es High Cleggett, ¿sí? ¿No? Eran dos era un hombre y su esposa, me parece. Sí, Okay, ok, es el señor Ike Leggett y su señora, Catherine Leggett, Mr. and Mrs. Isaiah Leggett, o Mr. David Trone and June Trone. Ay, ay, ay. Bueno, sabes que de aquí al jueves Sí. tienes que saber quién es tu patrocinador, porque acuérdense ustedes que yo siempre le pido, por favor, hagan un Google de quién es su patrocinador para cuando lleguen a la recepción a conocerlo, pues ustedes tengan un tema de conversación, puedan saber, ¿no?, quién es la persona, le puedan agradecer, porque es importante, les digo, ustedes pueden establecer hasta relaciones para hacer pasantías, inclusive trabajo en el futuro. Así que es muy importante que mantengan esa relación ustedes ya a nivel personal con las personas que han tenido la generosidad de ser sus patrocinadores. ¿Tú te acuerdas del tuyo, Susan? Please, dime que sí. Dime que sí. Soy igual que Lucas. No, pero sé que es una compañía. Mira, sabe que es una compañía. Oh my God. Está solo. Estoy en este momento que quiero regañarlos, castigarlos a los dos, pero bueno, no importa. Yo mandé el correo este fin de semana, sé que era holiday, que estaban disfrutando del fin de semana. Entonces está bien, pasaron la prueba, pero para el jueves, por favor, sepan quién es su sponsor para el jueves, porque no solamente que ustedes lo van a conocer, sino que tienen que caminar al escenario, montarse en el escenario con ellos, la fotografía con el cheque simbólico, todo esto. Y una vez más, es muy buena oportunidad para que ustedes hagan lo que se llama networking en inglés, que quiere decir oportunidad para que ustedes vayan forjando relaciones. Porque los estudios son importantes, como le digo yo a mi hijo, pero las relaciones a nivel social son mucho más importantes para uno poder labrarse camino. Es una economía global y ustedes van a necesitar todas las pasantías posibles porque básicamente eso es lo que dicta una vez que estén graduados para poder tener relaciones, grupos de personas que ya le conozcan, que le apoyen y que le abran puertas para empleos. Eso es muy importante. Ok, la lección del día, ya terminé. Les hablé como que si fuera mi hijo Daniel. All right, ¿hay entusiasmo para el party? Sí. Porque yo estoy sumamente entusiasmada para la fiesta, es tremendo. Sí. ¡Oh, los vestidos! Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicas, con los vestidos? Bien. Ya Lucas está vestido para la gala. Preparado. Ya Lucas está ready. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal ustedes? Sí, yo compré mi vestido ayer. Acércate. Ya compraste tu Sí, vestido. lo compré ayer. Ok, beautiful. ¿Nos dices el color? Rosado. Ay, qué lindo. ¿Y vos? Con azul marino, Que más o menos como el que tienes ahorita, ¿sí? un poco más claro. Más clarito, más brillante, bello. Esto del vestido es tan importante, verdaderamente, porque nosotros queremos que ellos estén allí ese día jueves a las 7 de la noche en el Teatro de Fillmore. De verdad que es una celebración de estos jóvenes, estos 3 que están aquí ahorita y los otros 62 que son parte del grupo este año. Y es una celebración de ellos, de sus logros, de sus retos, y también es un programa para motivarlos a que continúen con los logros académicos, que continúen su educación y a la vez
que inspiren al resto de los estudiantes. En el caso tuyo fue tu hermana, que ella recibió la beca hace 3 años, en el 14. Sí. Ella es de los graduados nuestros del 14 y pues de eso se trata, es una celebración de ustedes. Y nosotros por eso le pedimos que vengan lindos, como que si fuera el prom prácticamente, ¿no? O sea, esto es un redo del prom. Sí. Segunda parte. Segunda parte del prom, pero no van con date. Bueno, el date técnicamente sería su sponsor, ¿no? Yeah, que ustedes van a conocer y van a compartir durante esa noche. También tiene tiempo libre para compartir con sus familiares. Algo que lo que hacemos en la gala también es que siempre le damos un par de boletos de invitados complimentary a los padres, a los familiares de cada uno de los jóvenes, 2 por estudiante, precisamente para que traigan a sus familiares y ellos también puedan disfrutar y regocijarse de este momento de tanta celebración. Así que bueno, hablen ustedes, ya he hablado mucho. Digan algo. Caramba. Me quedé congelada. No, ¿saben lo que pasa? Otra de las cosas que le pedimos también es que sean elocuentes, que se presenten bien delante de sus sponsor, de su patrocinador, porque ustedes son también embajadores nuestros. Esa relación que usted forja con ese patrocinador queda para el año que viene, para los estudiantes del año próximo. Así que bueno, ¿qué tal un mensaje de motivación a las personas que nos escuchan? Quizás si tienen hijo o hija que el año que viene puedan solicitar la beca o para que compren boletos para que vengan a verlos ustedes. ¿Qué tal? Okay. Ding, 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 ding. Bueno, yo digo que para todos los que están a punto de graduarse o que ya se han graduado, porque la beca no solo es para high school, que No. también pueden graduarse si uno está en college, ¿no? Exacto, sí. Entonces, mi consejo es que apliquen, no pierden nada solo con aplicar, y si la ganan, entonces, gran bendición. Y sí, Es solo una, eso. es una ayuda financiera. Sí. El monto son $2,000 por cada uno de los estudiantes. El dinero se manda directamente a la institución para pagar algo de las clases. Los jóvenes, por ejemplo, como ustedes, que van al Montgomery College, esos $2,000 Es mucha gran ayuda. es, Sí. es una gran ayuda, de verdad que sí, porque prácticamente les paga un semestre, ¿no? Sí. Y entonces, pues es un gran alivio financiero para ustedes y también sus familias. En el día de hoy, en particular, quería también mencionar el hecho que, bueno, sabemos lo que ha pasado a nivel nacional, el anuncio de la administración de la Casa Blanca en cuanto a DACA. Esto ahora pues queda en un cierto limbo, por supuesto. Ya se auguran todas las batallas legales pertinentes y quizás hasta en el Congreso, etcétera, etcétera. Pero bueno, a partir de hoy, este presidente hizo ese anuncio que obviamente impacta a los jóvenes soñadores. En este grupo de nuestros 65 estudiantes hay 12 que son soñadores y nosotros, por supuesto, continuamos apoyándolos. Vamos a otorgarles la beca el día de la gala y de esos 12, 2 no son hispanos. Los otros 10 sí lo son. Así que con mucha honra y con mucho honor, nosotros vamos a darle la beca a esos muchachos que son soñadores, que ya fueron escogidos bajo este programa, porque al final de la jornada, esto de DACA, la decisión hoy por parte de la Casa Blanca, pues eso aún queda mucha batalla por luchar en ese tema. Mucha batalla por luchar, exactamente. Así que bueno, pero apoyamos. Así que dentro del grupo de ustedes hay 12 que son soñadores, para que ustedes también lo tengan muy presente. Bueno, chicos, entonces, ¿qué más me cuentan? Me tienen que hablar de algo, por favor. No voy a hablar yo sola en este programa. Yo puedo hablar por 4 horas, pues, pero se trata de ustedes. Luca, di algo, amor. ¿Qué color de traje? ¿El qué? ¿El traje? No. Para la gala, ¿qué color es tu traje? La que está hablando por allá es Stephanie, la interna nuestra en... La interna, acaba de hacer una aparición cameo. La interna nuestra en el Departamento de Información Pública del Condado. Este programa me gusta porque es divertido. Me encanta oír a la juventud reírse. Lucas, un mensaje a alguien, a tus padres quizás, que te están oyendo. Gracias, mamá, papá. Hola, mami. Gracias. Esos son los muchachos lindos, de verdad.
Usted que está escuchando a Lucas no lo ves, pero es un joven con una cara muy tierna, de verdad que sí, con una cara bien inocente, de verdad que se ve como... No eres malo, ¿verdad? De verdad que sí, es un muchacho, obviamente, todos los que son galardonados son jóvenes excepcionales, de verdad que sí. ¿Quieres añadir algo tú? No, un mensaje a mamá y a papá. Le quiero mandar un saludo a mi mamá y mi abuela. Sé que me están oyendo. Te están escuchando, Sí. ok. Toda la familia se pegó hoy a Radio América. ¿Y vos? A toda mi familia. ¿También? Bueno, ya está bien, chicos. Lo que me resta a ustedes que nos escuchan, si usted es un empresario, alguien dentro de nuestra comunidad que quizás puede comprar el boleto para llegar a la gala, de verdad que le exhorto a que llegue. Aquí yo no estoy presentándolos a ellos para vender boletos, para vender tickets. Eso no es lo que yo estoy haciendo. Porque el evento, como dije, yo no cobro, trabajamos todos a nivel voluntario, aquí no hay que pagarle el salario a nadie. El evento ya está pago, gracias a Dios, y las becas, el dinero de la beca ya más o menos los tenemos también. Lo que quiere decir que esa compra, ese aporte financiero que quizás usted pueda hacer, si no puede, no lo haga, pero que pueda hacerlo, beneficiaría verdaderamente a los grupos que nosotros estamos apoyando, porque ya comienza el proceso de definitivamente empezar a buscar la plata para el grupo que viene el año próximo, que eso es tremendo. Olvídese de apoyar específicamente a otro estudiante el año que viene. Ya eso es mi función de hacer recaudación de fondos. Entonces, venga, haga acto de presencia para que vea de primera mano de qué se trata esta celebración. Porque es una de esas pocas celebraciones en la zona donde no necesariamente hay muchos discursos o discursos políticos. No se trata de eso. Se trata de enfocar la atención esa noche en estos estudiantes directamente. Se trata de ellos. Aparte que hay un buen party. Hay un buen party. Hay un buen party. Sí, claro. Tenemos una banda para concluir el programa. Muy buena, de música latina, que de verdad que todos los años es un éxito rotundo. También tocan música americana, o sea que es una celebración muy bonita y de verdad me gustaría que ustedes lleguen si pueden. Los boletos se compran en Montgomery County HispanicGala.org. Montgomery County HispanicGala.org. Si usted quiere llegar, y de verdad que quiere llegar, y me quiere traer a su hijo o a su hija que se gradúa de high school el año que viene y usted quiere que aplique la beca el año que viene, llámeme, le voy a regalar el boleto. Porque eso se trata, eso es lo que queremos. Queremos que lleguen gente joven que quizás mamá y papá no pueden costear un boleto de $99 para llegar. Yo se lo regalo, porque lo importante es que lleguen jóvenes como ellos a ver el evento, que se inspiren, que se animen, que se motiven para que ellos quieran estar en el escenario al año siguiente, que de eso se trata, porque así llegaste tú, Sí. cuando fuiste a festejar a los compañeros tuyos de Sí. Albert Einstein, y así llegaste tú cuando tu A ver a hermana, mi hermana. cuando tu hermana fue festejada. Así que si usted quiere su boleto gratis, pero please, venga con su hijo o su hija, no me llame para venir con el novio o la novia, ¿ok? Por favor, porque voy a regalarle los boletos, porque quiero que llegue nuestra juventud, ¿ok? Mi teléfono, ustedes lo saben, 240. Ahí va a empezar a sonar eso, ¿lista? 240-277-8072. 240-277-8072. ¿Tiene hijo, hija, que se gradúa de secundaria, que ya entró hoy en el 12º grado? Ya empezaron, la primera. La primera ya entró de Gaithersburg. Que se va a graduar, comenzó hoy su hijo, el 12º grado. Ese es el que yo quiero que llegue a la gala, para que se me inspire todo este curso en el colegio, porque quiere estar en ese escenario galardonado el año próximo. Así que, por favor, 240-277-8072. 240-277-8072.
8272. Ahorita estoy en la radio, de aquí salgo corriendo para mi oficina de vuelta y ahí devuelvo llamadas siempre, siempre devuelvo llamadas. 240-277-8072, sigue la llamada, aquello suena. Ok, le garantizo, pero tiene que llegar, es el día jueves a las 7 de la noche y tiene que llegar ahí plantado con su vestido de cóctel, tiene que llegar plantado con su traje y si tiene un vestido largo, pues con su vestido largo, porque esta chica va a estar bien elegantonas ellas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas llamadas han entrado? Siguen. Ok, all right. Bueno, ya saben, aquí regalo boletos para jóvenes del 12 grado. Puede estar en cualquier lado del estado de Maryland, no solamente en Montgomery County. Aplican también los de Prince George's, que sé que me escuchan. Chicos, 3 minutos, uno cada uno. Hablen, yo hablo mucho. Arriba. Lucas, di algo. Muchas gracias a ella por darnos esta oportunidad. Nos va a reayudar y muchas gracias. Lucas, lo que está nervioso, imagínese. Sí. Yo también quiero aprovechar a decir muchas gracias, no solo a ti, sino a todos los de la fundación y a todos los sponsors que no solo donan su dinero, pero también su tiempo. Oh, y en serio es una gran bendición, así que muchas gracias y espero que lo sigan haciendo. Así mismo, porque ustedes ven, a los chicos le pedimos cantidad, ellos tienen que ir a un ensayo, tienen que hablar con su sponsor, su patrocinador, etcétera, pero a los patrocinadores le pedimos lo mismo, de que ellos también pues abran no solamente su bolsillo, pero que también abran su corazón a estos chicos y tienen que participar ellos también, tienen que participar, los hacemos que caminen, que se pongan el torcido, que suban al escenario, o sea, de verdad que sí. Te toca a ti, Raiza, 2 minutes. Bueno, gracias a usted y a la fundación, como dijo Susan. Sí. Y también a los sponsors, que ya veo que es un trabajo bien grande para los sponsors y para usted y para toda la fundación. Y gracias por tenerme aquí en su radio y por la oportunidad. Claro, muy bien. Yo en particular quiero, por supuesto, este proyecto armarlo. Sí, yo soy quizás la líder, la que tuvo la visión, la que tuvo la idea, la que montó un equipo de personas que trabajen en este proyecto, pero somos un grupo de 13 en el comité que organizamos la gala y de verdad que laboramos a favor de esto voluntariamente. Gracias al ejecutivo Ike Leggett, que desde un principio apoyó esta visión y él también es una de las personas que dona de su bolsillo y creo que él es tu auspiciador a un Google de Ike Leggett. Y por supuesto quiero darle las gracias a los padres por verdaderamente, yo sé lo que toma encaminar a nuestros hijos, la constancia, la perseverancia y los sacrificios que hacen los padres. Así que a los padres de todos ustedes... Por siempre apoyarnos. Exactamente. A los padres de los otros 62 estudiantes, de veras, de todo corazón, gracias. Gracias por apoyar a estos jóvenes que todos son excepcionales. Y no quiero dejar atrás a los maestros, que muchos de ellos... Y consejeros también. Y consejeros, que muchos de ellos trabajan muy arduamente para que ustedes crezcan cada día. Así que nos vemos en la gala este jueves en el Teatro Fillmore de Silver Spring, comenzando a las 7 de la noche. Si quieren esos boletos, porque su hijo o hija ya está en el 12º grado y se gradúa el año próximo, 2018, sin pena me llaman, yo se los voy a conceder, porque de eso se trata, de apoyar a nuestra comunidad. Y más información, pues, yo me emociono con esto, chicos. Montgomery County no, MontgomeryHispanicGala.org. Gracias por esa sintonía. Hasta la próxima semana. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311.
El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.